y es nuestro director de planificación patrimonial. Nadie mejor que él para resolver las dudas, las problemáticas. Es él y Ana, que está en su equipo, son los que están en el día a día y son los que, para nuestro apoyo, ellos apoyan a los banqueros y al banco en España para hacer la planificación patrimonial con los clientes, ¿vale? Por tanto, los que están detrás de todo lo que hacemos son ellos. Marcelino, aquí tienes a tu público, estas señoras empresarias que tienen muchas inquietudes con la planificación y vamos a ello. Dar las buenas tardes y dar las gracias a María Jesús por la invitación, porque bueno, como yo soy de aquí, pues siempre me hace mucha ilusión venir a León. Yo creo que en primer lugar conviene explicar qué hago yo en el banco y sobre todo qué hace mi equipo, porque yo no haría nada si no tuviera equipo. Básicamente a lo que nos dedicamos es a asesorar, entre comillas, a nuestros clientes, sobre todo en temas de fiscalidad y de reorganización patrimonial. Aunque en esto último, quien tiene mucho que ver también, y yo creo que mucho más que nosotros, es María Jesús, porque María Jesús, con toda la experiencia que tiene en lo que es la gestión patrimonial, gestión de patrimonios, gestión de un patrimonio financiero, gestión de familias también, que a veces esta labor no solo consiste en gestionar dinero y gestionar estructuras desde el punto de vista legal o fiscal, sino que tienes que gestionar también las emociones y las familias, ¿no? En un banco que se dedica a la gestión de patrimonios, pues sí, te puedes sentar también con el presidente de la compañía cotizada, pero también te puedes sentar al día siguiente o a la hora siguiente con una persona muy humilde que le han tocado 60 millones de euros en la lotería primitiva, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que nuestro servicio, yo lo llamo así, no es el asesor fiscal de gafa gorda, ¿no? Que está siempre en su despacho con la luz ahí mirando cosas, haciendo informes y demás. Nosotros somos mucho más ejecutivos porque tenemos mucha actividad, tenemos mucho trabajo, tenemos muchos clientes de muchos perfiles y tenemos la capacidad, pues, de ser muy ágiles a la hora de contestar dudas o de diseñar. Es como si tú vas a hacer una casa o vas a construir algo, nosotros somos el arquitecto, ayudamos en el diseño. Luego el constructor es el que construye. Pues lo que los abogados como tal y los fiscalistas como tal serían los constructores, para que veamos qué hacemos cada uno, ¿no? Entonces, claro, el constructor puede diseñar, sí, pero el arquitecto tiene más capacidad de diseño. Entonces trabajan juntos. Y puede que ya el arquitecto esté haciendo cosas y llega el diseñador y dice, oye, ¿por qué no te planteas esto otro? ¿Por qué no miras no sé qué? Porque el que está construyendo está muy metido en su día a día, en esto. El que está diseñando está mirando todas las alternativas que está. Y está diseñando muchas cosas para mucha gente diferente. Eso es lo que está diciendo Marcelino. Porque nosotros realmente somos financieros. Ya está, nuestro trabajo es ser financieros, cuidar del patrimonio de las personas. Por eso ya hablaremos después de cómo se hacen las carteras de inversión, proteger lo que hablábamos, ¿vale? Cómo hacemos que ese patrimonio del que vamos a hablar ahora, al final de los tiempos, es decir, al final de la vida de una persona, esto se va a traducir, ¿cuánto vas a tener en tu bolsillo? Para las necesidades básicas que vas a tener. Y por el camino otro tanto de lo mismo, ¿eh? ¿Cómo vas a llevar a tu bolsillo? ¿Cómo lo vas a generar? Y llevar a tu bolsillo lo que tú y tu familia vais a necesitar durante vuestra vida. Esto es lo que este objetivo no podemos perderlo de vista, ¿no? Con esto es con lo que trabajamos. Por eso es planificación, si no sería otra cosa. Y por eso estamos con las familias. Y por eso hay que buscar que esto, para que focalicemos, de cómo llegar a que que es el objetivo final, porque ya lo iréis viendo, ¿verdad? Si es que al final cuando estamos las estructuras, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, si al final a la conclusión a la que llegas es que el dinero hay que ver la forma más eficiente y además es que se consigue, porque muchas veces es una estructura societaria con 3 sociedades, con el otro, con no sé qué, con no sé qué, con no sé qué, y al final te sale más rentable el ir sacando y llevándotelo a tu patrimonio individual. O sea, es decir, tanto lío de venga para acá, venga para allá, venga para allá, y no estamos pensando en el bolsillo. Y al final es lo que vamos a necesitar y lo que realmente nos hace que sea más eficiente desde el punto de vista financiero fiscal, ¿vale? Es por daros un poco el final de todo esto que vamos a ver, qué objetivo final tiene, ¿eh? Este es el objetivo principal y final que tiene todo esto de lo que vamos a hablar ahora. Porque si no lo planificas, aun planificándolo, esto tiene su miga, si no lo planificas, las probabilidades de que salga bien son cada vez más bajas, por los riesgos que tienen los patrimonios que yo os contaba el otro día, fundamentalmente fiscales, que es un tema clarísimo hoy en día, y de inflación, ¿vale? De la parte financiera.
Y ya no hablo de los riesgos laborales de las empresas y de que tal todo está complicadísimo y que las empresas pueden quebrar de un día para otro y tenemos que proteger a las familias, ¿vale? A los patrimonios de las familias que tanto arriesgan. Por eso digo que, hablando en el mundo de la empresa, estamos hablando de que estamos en un momento muy difícil. Y que pase lo que pase desde los puntos de vista políticos y que en cambio no sé qué, no sé cuánto, hay unas dinámicas de inercia que no van a cambiar, que van a hacer que esto siga siendo complejo, ¿eh? Es decir, que no podemos esperar que un cambio político, una cosa de otro tipo, alivie la complejidad de todo lo que tenemos entre manos, como sabéis, ¿vale? Sé que, bueno, perdón, Marcelino, una interrupción, era por situarnos, de que esto va a este objetivo, y luego ya una vez que tenemos claro hacia dónde, cuál es el objetivo final, que es este, vamos a ver cuál es el proceso para hacer esto eficiente para esto, ¿vale? Tenemos las típicas consultas, bueno, explícalo tú, Ana, de clientes, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿qué es mejor, donar a mis hijos o heredar? Bueno, pues ese es un poco parte de nuestro día a día, ¿no? Del trabajo que hacemos. En Madrid somos otras 4 personas, pero trabajamos todas en conjunto y trabajamos todos con todas las comunidades autónomas. No solo nosotras hacemos Madrid o ya solo hacen Cataluña, trabajamos también con Castilla y León, con País Vasco. Entonces tenemos que estar muy actualizadas y muy todas en conjunto con el mismo criterio y con lo que Marcelino nos traslada, porque como hay cambios cada 2 por 3, es muy importante seguir un criterio. Ahí siempre partimos de la idea de que la fiscalidad no es una ciencia exacta, sino que siempre se mueve porque siempre hay cambios, no solo legislativos, porque como no tenemos ley de presupuestos desde hace muchos años, pues la verdad es que las normas fiscales no han cambiado, aunque sí se cambian haciendo algún truco mediante reales decretos leyes y demás, como cuando aprobaron el impuesto de grandes fortunas. Pero aquí se legisla mucho con criterios de la Dirección General de Tributos, que es un organismo independiente de la agencia tributaria, que eso puede ser bueno o puede ser malo, porque puede ser malo si la Dirección General de Tributos emite un criterio y luego resulta que la Inspección de Hacienda, que es independiente, pues tiene otro criterio distinto. Ahí entra un poco el conflicto de la norma. Y luego los tribunales, que también tienen criterios diferentes a los que puede tener la inspección o los que puede tener la Dirección General de Tributos. Pero también es cierto sobre los tribunales que yo lo que sí que estoy notando últimamente es que se están posicionando más del lado del contribuyente y utilizando más dos cosas que yo creo que son muy importantes a la hora de planificar un patrimonio, que es el sentido común y el sentido económico de muchas operaciones. Porque claro, hay operaciones que vemos por ahí que se realizan únicamente con el objetivo de ahorrar impuestos, de no pagar impuestos. Y ahí sí que la norma es clara. Hay una figura que es la simulación y otra que es el conflicto de aplicación de la norma, que se utilizan cuando vemos que se hace una estructura únicamente con motivos fiscales. Y esas figuras se utilizan cada vez más. Con esto quiero decir que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que escuchamos y vemos por ahí, ¿no? Y en ese sentido, como mi perfil es así, el del equipo también lo es, porque al final yo me rodeo de personas que piensan igual que yo, utilizamos siempre mucho la prudencia. Sabemos que cuando un cliente nos viene con algún planteamiento que no vemos claro, pues se lo decimos. Cuando vemos que hay riesgo, se lo decimos. Si tenemos mucha confianza que prohibimos hacer según qué cosas, luego el cliente es soberano de hacernos caso, ¿no? Pero siempre que vemos operaciones con riesgo las advertimos y las avisamos. Y luego para eso también contamos con una red de asesores muy relevante. Nosotros hablamos casi cada día con los principales despachos del país que nos asesoran y nos tienen en cuenta cada vez que haya una novedad fiscal, cada vez que haya algún cambio que ven que nos puede afectar, pues nos ayudan con esto. Igual que nosotros también acudimos a ellos cuando tenemos alguna duda. Ahora, por ejemplo, está muy de moda todo el tema de las inversiones en entidades de capital riesgo. Hay muchas familias que crean su propia sociedad de capital riesgo, que en principio sí que tienen ventajas en el impuesto sobre el patrimonio, porque eso no tributaría, siempre y cuando se haga de determinada manera. Y hoy, por ejemplo, nos hemos encontrado con una sentencia de la Comunidad Valenciana, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que dice que las sociedades de capital riesgo no tienen ventajas fiscales. Bueno, yo creo que es una sentencia un poco equivocada, porque el juez lo que hace es comparar una sociedad de capital riesgo con un fondo de inversión cuando no lo es en realidad. Y bueno, son cosas que estamos muy al día
porque queremos ser siempre transparentes, anticiparnos a los cambios, comunicar los cambios cuando existen. Y bueno, también es verdad que ahí cada vez que sacamos una idea de inversión, que se sale de lo típico de fondos de inversión y demás, que se hace a través de vehículos especiales como sociedades de capital riesgo o sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado, pues siempre acompañamos esa opción de inversión con una nota de un despacho que aclare bien cuál es la fiscalidad, si hay zonas grises y no negras, pues cuáles son las zonas grises, para que cada cliente a la hora de invertir sepa en qué está invirtiendo y qué consecuencias fiscales tiene. Entonces, bueno, eso es un poco parte de nuestro día a día. Luego, como bien dice Ana, tenemos mucha comunicación entre todo el equipo. Nos contamos nuestra vida de lo que nos ha pasado el día anterior o de temas que tenemos sobre la mesa para, como aquí nada es blanco ni nada es negro, pues para ver qué criterio seguimos en según qué cosas, ¿no? Y luego, también podríamos hacer un día una sesión sobre anécdotas, porque, bueno, al final, los años de experiencia y el tipo de cliente que conocemos, pues nos hace a veces pasar momentos divertidos, ¿no? Y tenemos muchas anécdotas. Con lo que el Marcelino es muy incisivo en el plan anécdotas, son las consultas cuando llega el cliente y se quiere cambiar o de comunidad autónoma o de país. ¿No? Tengo que ir a verte, yo no puedo pagar más impuestos. A ver, ¿dónde me tengo que marchar? Y yo, anda, ven para acá, ven para acá. Entonces, claro, nosotros en eso, otros a lo mejor le siguen el hilo y le llevan pues a las Bahamas o a las Islas Caimán o yo qué sé dónde. Por eso decía Marcelino, que aquí según con quién hables, te puede llevar esto por un sitio y por otro. Nosotros les hacemos reflexionar en si quieres cambiar toda tu vida por pagar menos impuestos y ver si eso se va a poder o no. Es decir, no está tan claro que tengas que destrozar tu vida por pagar menos impuestos. Vamos a intentar encontrar el camino de donde pagues menos impuestos, más de lo que te gustaría, porque tú no quieres pagar ninguno, pero que sigas con tu vida y con tu familia. Bueno, pues quería empezar para hacer ver que planificación patrimonial son dos palabras, pero que no tienen una definición única. Y entonces yo cuando empecé a hacer esta presentación me fui a la Real Academia de la Lengua y busqué el significado de planificación y patrimonial. Entonces, bueno, en los dos casos el punto uno es obvio, ¿no? Planificación es acción y efecto de planificar y patrimonial relativo al patrimonio. Pero en lo que es planificación sí que me quedaría con el punto 2, que sí que te habla de que es un plan organizado, de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, etcétera. Bueno, esto yo creo que sí es el significado de planificación. También busqué en algunas páginas web de algunos bancos qué se entiende por planificación patrimonial o cómo la definen en sus páginas web, ¿no? Pues bueno, aquí habla de asesores junto con una red extensa de asesores externos, ayudan a analizar la situación patrimonial, el equipo del banco le ayudará a tener una visión, un panorama detallado de usted y su familia, que abarcará temas importantes, incluidos los siguientes: planificación financiera, que eso es muy importante, estructuración del patrimonio, jubilación, impuestos, sucesión, filantropía. Bueno, en otro caso, pues más o menos también hablaban de lo mismo, gestión integral del patrimonio, no solo enfocados en la gestión financiera, sino ver un poco más allá. Hablar también de fiscalidad, necesidades de inversión, aspectos que afectan al patrimonio. Bueno, más o menos todas las entidades dicen lo mismo. Esta es una entidad que modificó un poco su filosofía después de la crisis del año 2008, la gran crisis inmobiliaria financiera que vivimos. Y bueno, hablan de cambios en el entorno legal, financiero, fiscal. Bueno, yo diría que los cambios en el entorno legal, fiscal y financiero a nivel global no vienen por la crisis financiera del año 2008, porque la verdad es que ahí aprendimos todos mucho, te sirve de aprendizaje. Yo siempre pienso que cuando pasa algo malo, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo, siempre hay que sacar cosas positivas de lo que te pasa. Entonces, bueno, yo me lo aplico en mi vida y en el trabajo y creo que eso es bueno. Lo que sí es cierto es que después de la crisis de 2008 hubo cambios fiscales, cambios legales sobre todo que afectaron a las entidades financieras, el tema de hipotecas también, coeficientes de solvencia y demás. Y luego cambios legales y fiscales han venido sobre todo porque el mundo ha cambiado. Ahora hay mucha más movilidad internacional, lo que contaba María Jesús, mucha gente que se va a vivir fuera. La Unión Europea se ha dado cuenta de que las multinacionales se mudaban a territorios donde se pagan menos impuestos.
con filiales en países donde les pagaban gastos de gestión, de manera que el beneficio se alocase en ese territorio de baja tributación. Entonces son medidas que se han ido implementando, sobre todo a nivel global, para que los impuestos se paguen allí donde se generan los ingresos. Pero claro, esto no tiene nada que ver con la crisis, sino que tiene que ver con la evolución del mundo en general. Nosotros en Europa tenemos un territorio que erróneamente se denomina paraíso fiscal, que es Luxemburgo. Luxemburgo no es un paraíso fiscal, es un país de la Unión Europea que tiene su fiscalidad, que sobre todo es un centro financiero internacional, porque muchos fondos de inversión están ubicados ahí por eso, pero que no es un sitio donde no se paguen impuestos, sino que según en lo que tengas ahí, pues se pagan unos impuestos u otros. Y luego a nivel local, sí que es verdad que ha habido personas o sociedades que se han llevado su patrimonio a Luxemburgo con el fin de no pagar allí impuestos, y las leyes han modificado para que aquellas personas o entidades que tienen estructuras en Luxemburgo paguen impuestos en España por la rentabilidad que le dan esas estructuras, cuando esas estructuras están fijadas ahí por un motivo que no es económico, sino simplemente para pagar menos impuestos. Igual que la ley se modificó en su día para que cuando una persona se cambia de residencia tribute al pasar los Pirineos, como digo yo, por las ganancias de patrimonio que tiene acumuladas en sus activos, siempre y cuando ese cambio de residencia no se deba pues a un motivo válido como puede ser la obtención de un empleo allí. Y esta ley cambió porque había muchas personas, cuando iban a vender su empresa o un gran activo, se cambiaban de residencia a otro país, normalmente era Suiza, desde ahí vendían su empresa española y no tributaban por esa venta, ¿no? Entonces, desde esa mala praxis, pues se cambia la ley. Normalmente cuando Hacienda ve dónde están los agujeros por donde se escapa la recaudación, pues cambian las leyes. Bueno, pues en las definiciones que hemos visto, en todas se repiten estos conceptos: familia, sucesión, objetivos, confianza, empresa, futuro, proteger, impuestos. Pero yo siempre, cuando lo estaba mirando, echaba de menos estas 8 palabras. También preservar, que es muy importante. Los principios de gestión de un patrimonio o de una empresa pasan por preservar, y a partir de ahí pues puedes crear valor, pero dependiendo también de lo que tú quieras, ¿no? Esto sabe mucho más María Jesús que yo. Independencia, que es lo que hemos hablado antes. Yo creo que una gestión patrimonial eficiente se basa en la independencia, en la objetividad, que es parte de la independencia, adaptación, que es adaptarse pues a los tiempos y a las generaciones. Cuando vienen generaciones venideras y toman el relevo de una empresa, pues no es lo mismo el padre que lleva toda la vida levantándose a las 7 de la mañana para levantar el negocio, que los hijos que a lo mejor tienen otra visión del negocio. Entonces siempre hay que saber adaptarse a lo que necesita el cliente, porque a veces el cliente también a lo largo de su vida pues cambia de objetivos o de forma de vida, ¿no? La formación es muy importante, lo hablábamos ahora en ello. Yo pienso que un cliente tiene que invertir en lo que entienda o lo que le expliquen. Y claro, el que le expliquen lo que tiene, o el que le expliquen lo que le aconseja que tiene que invertir, pues tiene que saber también lo que está vendiendo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fundamental, que los clientes se adapten o sepan en qué van a invertir, con independencia además de que cuando abran una cuenta con nosotros firmen su perfil de riesgo o su cuestionario MIFID, donde más o menos se evalúa su nivel de conocimientos y de riesgo. A partir de ahí también tienen que saber en qué invierten, hay que saber explicárselo bien. Esto es la formación. En la formación es muy importante, igual que la experiencia, la cercanía. La cercanía es fundamental. Yo no le he preguntado a María Jesús porque ya lo sé, pero seguro que en estos días de atrás que han caído los mercados, pues lo principal el principio que ha activado María Jesús es la comunicación. Aquí, en las dos partes, yo siempre digo que para que estas cosas salgan bien, tal y como lo planteamos nosotros, esto es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que hacer una parte del trabajo y el inversor tiene que hacer su parte del trabajo. Si lo hacemos los dos, esto funciona. Es como las parejas o como cualquier trabajo en equipo. Si los dos hacen lo que corresponde, esto funciona. Como uno falle, se acabó la historia. Por eso aquí viene la independencia. Que los intereses están alineados. Que tenemos el mismo objetivo, que es tu preservación del patrimonio. Los intereses son los mismos, los objetivos son los mismos, pero el trabajo está repartido. Entonces, tenemos que hacer la doble. Que si ahora en estos momentos los inversores no saben que no es el momento de vender, y no me escuchas, y no me has escuchado cuando ya abrimos y cuando no sé qué, y haces lo que te da la gana, incumples el pacto. Y si lo incumples, yo ya no te puedo ayudar. Porque ya, como todo en la vida,
Entonces, por eso este trabajo es muy diferente a cuando vas y te venden un producto y no hay independencia porque no hay cercanía porque no están alineados los intereses. Entonces, y no vamos en el mismo objetivo y no trabajas en equipo. Tú no sientes que esa otra persona que te está vendiendo algo está en tu equipo. No sabes en qué equipo está. Tú sabes que estás con tus cosas y el otro está con sus cosas. Esto de verdad en el día a día marca la diferencia, una barbaridad. Lo digo porque esto es lo que hay que buscar al final y sentir esa cercanía y ese confío. ¿Y por qué confío? Porque tenemos los intereses alineados. Yo lo entiendo lo que me dices, yo te entiendo a ti, tú a mí. Trabajamos en equipo y vamos gestionando las circunstancias personales, mercados, lo otro. Es un tema de gestionar todo lo que viene. Bueno, ahora vamos a hablar de dos cosas, la empresa familiar y la planificación patrimonial, porque nosotros tenemos familias empresarias y empresas familiares dentro de nuestra clientela. Y luego hablaremos solamente de las familias, como ni son empresarias ni son empresas familiares. ¿Cómo vemos nosotros la planificación? Bueno, en el centro de las familias empresarias está la empresa familiar. En las empresas familiares, la conversación del día siempre es la empresa. A la hora de comer, a la hora de cenar, y aunque siempre se trata de desconectar, pues forma parte de la vida de las familias empresarias, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos en el centro. Y luego hay un conjunto de relaciones en el que está la familia, porque puede haber familiares que no estén dentro de la empresa, pero que sí que sean propietarias de la empresa, y aquí veremos que puede haber objetivos diferentes. Y luego la propia empresa, ¿no? Y hablaremos aquí de algunas cosas que nosotros vemos que creemos que se pueden hacer para evitar conflictos. La planificación en la empresa familiar, pues la resumimos en estos puntos. Hay un punto principal que vemos en los empresarios de toda la vida, que les preocupa asegurar la continuidad de la empresa cuando ellos falten. Vemos también necesidades a veces de regular las relaciones entre los socios. Esto lo vemos sobre todo cuando ya son las siguientes generaciones las que entran en la empresa. Y sobre todo son generaciones que ya no tienen parentesco tan directo y aún así teniendo parentesco directo, pues que digamos que la forma de gestionar la empresa o la visión es diferente. Organizar la sucesión, que tiene mucho que ver con el primer punto. Conseguir la estructura mercantil óptima, que esto se hace sobre todo a nivel de empresas familiares y a nivel de fiscalidad y a nivel mercantil. Ahora hablaremos un poco más de esto. La estructura mercantil óptima normalmente va de la mano de la estructura fiscal óptima, porque una sin otra no tiene ningún sentido. Muy importante que lo hablamos ahora, lo conveniente que es siempre separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Nos encontramos siempre sociedades donde hay mucha mezcla de patrimonio empresarial y patrimonio personal, y eso conviene separarlo, sobre todo porque si viene algún mal momento para la empresa, esa parte hay que protegerla de la mejor manera posible. Sí, porque en algún momento eso tiene que salir de ahí. ¿Para qué lo metes? Para luego sacarlo, pagar impuestos, no encontrar el momento y complicarte una operación, que ya las operaciones de venta o de lo que sea ya son extraordinariamente complicadas. Sí. Añádele complicaciones, que verás tú cómo sacamos esto adelante. Entonces, al final, lo que estamos buscando, nosotros abogamos muchos por estructuras limpias, sencillas y bien hechas, que sea fácil de vender, de transmitir, de que tu vida va por un lado, la empresa va por otro, y no lo mezcles todo. Preocupación también en la empresa familiar, la gestión del patrimonio financiero. La tesorería es un buen activo, fiscalmente no es un activo bueno, porque Hacienda considera que es activo no afecto, pero ese patrimonio hay que gestionarlo. Entonces, para eso hay herramientas y hay vehículos de inversión que permiten gestionar un patrimonio y no hace falta tenerlo en una cuenta corriente sin generar riqueza, ¿no? Sin generar rentabilidad. Y luego hay que intentar hacerlo afecto, ya sabéis. Oye, tú estás pensando en comprar no sé qué cosa, no sé qué, que lo vas a hacer con esto, pero si no dejas rastro y ya vas poniendo... Es decir, que se puede hacer afecto, porque al final antes o después va a ser afecto. Porque si no va a ser afecto, ya empieza a repartirte el dividendo, poco a poco, que además así fiscalmente es mejor, ¿sabes? Pues en esas partes ayudamos mucho, ¿sabes? De, oye, tengo tanta liquidez, pues veamos si lo podemos hacer afecto, y si no se va a poder hacer afecto en ningún momento, porque no va a tener sentido esto, ni tiene un horizonte de afectarlo al negocio, pues vamos a empezar a repartir dividendo, porque ¿para qué lo quieres? Entonces, claro, ya si lo vas repartiendo poquito a poco, también pagas menos impuestos, ¿sabes? Y lo vas llevando a tu bolsillo. Y ya la rentabilidad la generas tú. Y lo que se te acumula con esa rentabilidad, fiscalmente, haciéndolo a través de fondos de inversión, también vas o eliminándolo de cara al futuro o retrasando en el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto
cuando hay patrimonio líquido hay que ver qué hacer con él, no dejarlo muerto de risa. Y en la empresa, si vas dando orientaciones y tenemos un poquito de conversación rápido, o lo afectamos y entonces ya lo protegemos para efectos fiscales, o dos, le damos salida y tan contentos todos. Pero el tema de mirar hacia otro lado y es bueno, ya veré qué hago, no. ¿Qué riesgos vemos en las empresas? Y esto es parte de nuestro día a día, ¿eh? Nosotros no somos gurús ni cosas de estas, pero lo vemos en base a la experiencia que tenemos. Que tenemos riesgos en temas de gobernanza de la sociedad, en la separación de riesgos, volvemos a insistir, porque si tenemos todo nuestro patrimonio en la empresa y la cosa va mal, pues tenemos un grave riesgo de quedarnos sin nada, ¿no? También vemos riesgo en las relaciones entre lo que es el socio capitalista y el socio gestor. Socio gestor, que es el que está implicado en una empresa, que quiere hacerla crecer, que tiene visión de negocio y demás, y el socio capitalista es el que lo único que quiere son dividendos cada año, ¿no? Entonces, bueno, ahí suele haber discrepancias. Ahora tenemos una figura que es el reparto de dividendos no proporcional, que permite repartir dividendos a socios y a otros no, pero claro, el reparto de un dividendo a un socio no gestor y que el socio gestor se quede sin el dividendo, pues también puede generar conflicto, ¿no? El reparto de resultados versus la capitalización de la empresa, que tiene que ver con el conflicto que puede ocurrir entre el socio capitalista y el socio gestor. La relación con las siguientes generaciones, que es lo que hemos hablado antes de cuando el capital se va diluyendo en familiares más lejanos. La sucesión, que tiene todo que ver. Bueno, al final está todo relacionado, ¿no? Porque si una familia recibe en herencia una participación en una empresa familiar, pues igual todos los descendientes que reciben la herencia o esa empresa en herencia están de acuerdo en que tienen que vender porque ya ninguno se va a dedicar a la empresa, ¿no? Esto nos ocurre muchísimo. Pero si resulta que uno de los herederos quiere continuar con la empresa y los otros no, pues se genera el conflicto. Entonces, bueno, aquí hay soluciones prácticas como dejar en herencia a la empresa a los herederos que sabemos que van a seguir con la empresa, y a los otros dejarle otro tipo de patrimonio. María Jesús es muy defensora, igual que yo, de que en los testamentos hay que dejar bienes concretos, no dejar todo para que se lo repartan entre cada uno. Y sobre todo cuando tiene implicaciones en la empresa, ¿eh? Y usufructos, todo el usufructo ni se acerque. O sea, ya sabéis lo que implica los usufructos. Porque yo con los que me encuentro ahí fuera, cuando queremos traspasar los fondos, que quieren hacer cambios, no podemos. Hay que venderlo. Ya estamos generando plusvalías donde no teníamos que generarlas, para empezar. Ya está, sin más. Te rompe toda la liquidez que tienes con esos vehículos. Entonces, por eso digo, los usufructos, ni verlos. Y más en el dinero. En lo otro es discutible. Según, pues si tienes que recibir rentas o tal, no sé qué, bueno, ya sabéis que luego se paga otra vez impuestos al quitarlo. Así que bueno, quedaos con la idea del usufructo sobre el dinero. Ese ni hablar de ese tema, ¿eh? Eso, vamos, innegociable. Con otros bienes es discutible. Con todo lo que sea fondos, acciones, efectivo, no sé qué, no quiero ni hablar del tema. Y se puede hacer, sobre qué hacer el reparto correctamente. A ver, que no estamos hablando de, ¿sabes? Estamos hablando de hacer las cosas bien. Ya está. Que la liquidación de Hacienda es una cosa y los repartos luego son otras. Pero es que a la gente le cuesta mucho hacer testamento, ¿eh? Eso ya se piensan que es que se van a morir o que... Y no... Yo, pues ya sabes que como yo lo hablo con tanta naturalidad y aquí va casi de serie, yo que sabes cómo eso, cuando en lo de haz con lo tuyo, lo que te la gana hasta después de muerto, más o menos eso entra. Y luego la segunda de cuando les cuento todo lo que les viene, como uno fallezca sin testamento, y sobre todo sabéis lo que cala muchísimo. Cuando le explicas a alguien que si fallece uno de los cónyuges sin testamento, cuando le queda lo que le queda, es lo que le queda al que sobrevive, que es el usufructo de la parte de legítima. Corrígeme si me equivoco, ¿verdad? Con lo cual, imagínate el porcentaje tan pequeño que te queda de la parte del que fallece. Oye, si estáis de acuerdo, pues genial. Y si no, pensad que esto hay que hacerlo de otra manera, porque mira, va a ir todo a tus hijos o va a ir todo al no sé quién, ¿eh? Porque no te queda, o sea, decir, estoy hablando de que hay herederos, ¿vale? Te queda, o sea, es que es increíble. Sin testamento, es decir, que estás desheredado total y absolutamente de la parte del que fallece, se va todo a los hijos. Que hay veces que lo jurídico fiscal te puede reventar en lo personal. Por eso, si os dais cuenta, la mayor parte de las herencias grandes y los testamentos terminan todos en los tribunales. Si os dais cuenta, qué casualidad que los grandes patrimonios terminan casi todos en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay mucha pasta y hay mucho que discutir. Hay una ley para todo el mundo. Y luego una casuística diversa,
con soluciones ad hoc para cada casuística. Nuestra experiencia es que cuando los patrimonios son pequeñitos y no hay mucho que rascar, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Pues lo que estamos hablando no termina en los tribunales. Un tema que a la gente le cuesta mucho. Claro, pero si os dais cuenta es crítico. Generar patrimonio es difícil, pero gestionarlos todavía mucho más. Esto es gestionar, de esto hablo. Y si nos quedamos trabados en las partes emocionales y lo otro, pues lo siento mucho, pero esto se va a apagar. No, lo siento mucho, se va a apagar. Lo dije antes, esto es trabajo en equipo. El compromiso por ambas partes. Por ambas partes. Y si te dejas ayudar, te ayudo. Y si no, que Dios reparta suerte en tu casa, en tu familia y en tu cabeza. Entonces, claro, lo que sí es cierto es que la mayoría de la gente reacciona, ¿eh? La mayoría de la gente funciona y se dejan ayudar, ¿vale? Pero esto al final cada uno se lo tiene que llevar lo suyo, porque vosotros tenéis vuestras casuísticas, ¿eh? Salvo quien se dedique profesionalmente a esto, que tiene que hacer un poquito más de hincapié, al final para casi todo el mundo es yo en mi casa como quiero ver mis cosas, ¿vale? Al final, por terminar un poco con los conflictos y los riesgos que tenemos en la empresa familiar, pues si no nos planificamos bien, puede ocurrir esto, que la familia se queda así, sin nada, con todo el patrimonio que a lo mejor habría construido su padre o su abuelo y que, bueno, al final, gracias a los conflictos o debido a eso, pues haya una quiebra en la empresa, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para evitar los conflictos en la empresa familiar o en las familias empresarias? Pues uno de ellos es el protocolo familiar. Al final es un documento que suscriben todos los socios de la empresa, todos los familiares que participan en la empresa, donde se pueden establecer reglas como si los descendientes o los miembros de la familia se quieren incorporar a la empresa, pues qué requisitos deben de cumplir, a lo mejor que tengan carrera, que tengan experiencia en otra empresa del sector, que vivan en España. Son cosas que se pueden pactar. Pero claro, si uno de ellos al final, que suscribe el protocolo, resulta que luego no está de acuerdo con lo que firmó en su día, pues eso no sirve para nada. Lo bueno de los protocolos, la utilidad es que se pueda incluir en los estatutos de la sociedad todo o parte de lo que hayamos pactado en el protocolo, porque los estatutos al final es por lo que se rige el gobierno de la sociedad familiar, ¿no? Luego, la planificación sucesoria también es relevante, por lo que hemos dicho antes. No es lo mismo dejar a una empresa a todos los hijos, sabiendo que hay dos que sí que quieren continuar con la empresa y dos que no, porque ahí empezarán los conflictos, ¿no? Entonces, si hay patrimonio suficiente, sí que se puede adjudicar la empresa a quien sepamos que la va a llevar bien, ¿no? O quien va a continuar con la actividad. El gobierno corporativo, bueno, pues sobre todo los pactos de socios, que tienen también mucho que ver con el protocolo y con los estatutos. Lo más común que ya está en los estatutos normalmente es que si uno de los socios quiere vender, pues el resto tiene derecho de adquisición, ¿no? Preferente. Bueno, pues eso es algo habitual y que siempre está ahí. Y la ordenación del patrimonio conyugal, lo que hemos visto antes. Mezclar todo no es bueno. Hay que separar patrimonio empresarial de patrimonio personal, blindarlo en la manera de lo posible. El peor escenario posible para una familia empresaria es el régimen de gananciales, porque puede hacer que el patrimonio empresarial de uno de los cónyuges se vaya a pique y eso afecte al patrimonio de todo el matrimonio. Si resulta que te quedas sin nada y arrastra todo el patrimonio familiar, entonces, bueno, son cosas que muy simples, hacer unas capitulaciones matrimoniales. Bueno, muy importante que cada decisión de estructuración patrimonial que tomemos en relación con nuestra empresa puede tener consecuencias fiscales en sociedades, en sucesiones, en patrimonio. Hay operaciones de reestructuración empresarial que pueden estar acogidas al régimen de neutralidad fiscal, pero estas son las que Hacienda ahora ya por norma está considerando que cualquier operación de fusión, de constitución de una holding, de escisión, pues puede tener una motivación más de ahorro de impuestos que una motivación económica, pues al final se las está cargando. Tenemos ahora un caso, por ejemplo, que os puede contar Ana, que no es una operación que se haya hecho, pero que es un tema de reestructuración familiar también. Es un grupo familiar que son 4 hermanos y cada hermano se dedica a una rama de actividad. Y están ellos bajo el régimen de persona física. Y entonces la idea que se plantea es sobreponer una sociedad porque así se beneficia el régimen fiscal a la hora de pasar los dividendos. Y es verdad que está habiendo muchas operaciones de este tipo y que Hacienda te justifica que los motivos económicos válidos que des sean los correctos, porque si no, en el momento en el que creas la sociedad, tienes que tributar por aportar esas participaciones. En cambio, si estructuras bien la escisión, difieres la tributación
al momento en el que repartas dividendos más adelante. Pero hay que hacerlo bien y hay que estructurarlo todo bien porque si no se cuestiona. Hay mucha discrepancia con la norma europea y la norma española porque las directivas europeas se tienen que transponer a la norma española y la norma española no sigue los parámetros que dice la directiva europea. Entonces hay una discordancia tremenda y estamos pendientes de que el Tribunal de Justicia Europeo saque una sentencia donde aclare un poco más estas posiciones y creemos que va a ser más favorable al contribuyente. Caso de separación de socios, que tiene un motivo económico justificado, y es que cada socio quiere llevar su vida patrimonial, económica o profesional de distinta forma. Entonces, aquí, en España, esto se hace mediante una operación de escisión, pero para que esté fiscalmente protegida, es decir, que no haya tributación en el momento de hacer la escisión, tú divides tu sociedad en 4 trozos, si hay 4 hermanos, y lo que te pide la norma española es que luego cada hermano tenga participación en las 4 sociedades resultantes, con lo cual no estamos arreglando absolutamente nada. Eso es lo que se llama escisión proporcional. Y por otro lado está la escisión no proporcional, que es cuando a cada socio le adjudicas la participación en una de las empresas resultantes de la escisión. Eso es lo que aquí está, no se acoge al régimen de neutralidad fiscal, pero que esperamos que en otoño la Unión Europea se pronuncie, porque en otros países de la Unión funcionan y va en contra de la Directiva de Reestructuraciones Empresariales. Bueno, que sepáis que cualquier decisión que se tome puede tener implicaciones fiscales, igual que una donación. Si hacemos una donación y lo miramos por el lado del impuesto sobre donaciones, muy bien, está bonificado al 99%, pero no olvidemos que si estamos donando un activo no empresarial que tiene plusvalías acumuladas, esas plusvalías tributan en el IRPF del donante. Y tampoco sirve donar bienes que estén con ganancias y bienes con pérdidas, porque lo gracioso de esto es que la ganancia de patrimonio tributa, pero la pérdida no. No se compensa. No se Por eso compensa. se va a hacer, antes de que es el cálculo fiscal. Lo que les decimos es, vale, ¿quieres hacer eso? Vamos a ver las implicaciones fiscales. Y luego ya decides si lo quieres hacer o lo quieres posponer. Porque aquí entra en juego la plusvalía del muerto. Las plusvalías de eso, recibido eso por sucesiones, esas plusvalías quedan exentas. Y puede que estemos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo antes. No es lo que deseo hacer, sino lo que debo hacer después de saber lo que va a pasar con lo que deseo hacer. Y luego ya veo qué quiero hacer. Claro, cuando donamos una empresa familiar y que cumple los requisitos para estar exenta en el impuesto sobre el patrimonio, por un lado la donación tiene una reducción en la base imponible del 95% y aparte se aplica la reducción del 99% de Castilla y León, ¿no? Con lo cual nosotros decimos que sale más caro el notario que el impuesto que hay que pagar, que normalmente era al revés. Y esa donación es la única excepción que tiene la norma para la no tributación en IRPF. Pero claro, no se tributa en IRPF en el momento de la donación, luego la norma exige que la empresa se mantenga durante al menos 10 años y luego si los herederos, si los donatarios, los beneficiarios de la donación, que tienen que ser descendientes o cónyuge, venden la empresa pasados esos 10 años, deben de tener en cuenta que van a tomar como valor de adquisición de la sociedad el que tenía el donante. Entonces digamos que en ese caso, en el momento de la donación la ganancia de patrimonio no tributa, pero se difiere al momento de la transmisión. Exacto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay casos en los que, teniendo las dos opciones, porque fallece, imagínate, una de las partes, ¿vale? Es mejor que lo recibas por herencia porque consolidas, es la plusvalía del muerto. Es decir, yo prefiero recibir las acciones en un momento determinado, si no hace falta por herencia, si es algo que yo no gestiono, es cuando las empresas la gestionan otros y tú lo tienes ahí, ¿no? Estás ahí. Es mejor que te lo dejen por herencia porque consolidas la plusvalía que no por donación. ¿Os dais cuenta? Es decir, no, porque cuando los hijos reciben en herencia esas acciones, han consolidado la plusvalía que viene acumulada. Y entonces mañana se vende la empresa y les toca a ellos lo que les toca, o se las compran o lo que sea, parten de cero, ¿verdad, Marcelino? Partes de cero. Entonces, por sucesión, siempre mejor recibir, ¿vale? Tanto acciones de empresas como inmuebles, fondos. ¿Por qué? Porque es la plusvalía del muerto que desaparece, ¿vale? Por eso esa pregunta de donación o no en vida, no. Fiscalmente es así, ¿vale? Que luego interesa por el tema de la gestión para el relevo generacional, tal, bueno, que sepa el heredero al que se lo has donado, pero tienes más de 65 años, que cuando venda o haga no sé qué, a pagar desde atrás. No tiene ninguna ventaja fiscal. No lo he pagado hoy, te lo he donado, está bonificado, pero no te preocupes que te van a zurrar después. Por tanto, esto depende un poco de por qué se haga.
Si es para la gestión y esa persona tiene que estar ya para la gestión no sé qué, pues mira chico, cuando llegue el momento pagas las plusvalías, aquí paz y luego gloria. Pero si no estás en la gestión, estás recibiendo dividendos, lo gestionan otros, empresas grandes, que está la familia ahí, los hijos de esta persona, es mejor que lo reciban por herencia, porque no va a afectar a la gestión. Entonces, mejor que lo reciban en su momento, porque han consolidado todas las plusvalías. Así si mañana ven y les queda exenta esa plusvalía. Es un dineral. Entonces, claro, fijaos la diferencia, ¿sabes? Entonces, claro, por eso digo que estas cosillas que son muy importantes de analizar. Yo si os puedo decir algo en lo que coincide todo el mundo, es que al final de los tiempos lo que quieres es estar en tu casa y todo el dinero que haga falta para esto. Para eso tienes que tener el dinero, la casa la sueles tener, pero para eso tienes que tener el dinero. Y el testamento correctamente hecho. Y otra cosa, también, que es muy importante y no nos damos cuenta hasta que ocurre, que son los famosos poderes de ruina. Sobre todo cuando ya nuestros padres son mayores y tienen su patrimonio, si les pasa algo y queremos sacar dinero de sus cuentas para ayudarles, si no tenemos un poder no lo vamos a poder hacer. Y luego también para vender bienes, en caso de que fuera necesario. Nosotros nos encontramos muchas veces nos vienen a ver los hijos de clientes mayores que están ya en una situación delicada, necesitan cuidados y han decidido, pues eso, vender la casa de veraneo o una segunda residencia para tener dinero para poder atenderles. Y no lo pueden hacer, porque nos dicen, claro, es que he ido al notario y el notario dice que no puede acreditar que tiene plenas facultades. Exacto, ahí está el problema. Esos poderes son importantes. Se pueden hacer poderes de manera que firmen dos personas, con lo cual ya es más difícil que descapitalicen o despatrimonialicen al dueño del patrimonio, pero bueno, es importante, es que la pirámide de edad de la población se está invirtiendo, que cada vez este tramo gordo de aquí va a ir subiendo, porque la esperanza de vida es mayor y cada vez hay menos nacimientos, y entonces llegará un momento que haya más personas mayores que están cobrando su pensión que personas que estén cotizando a la Seguridad Social para pagar esas pensiones. Eso quiere decir que yo creo que a nosotros nos tocará, ¿no? Pero a medio o largo plazo es posible que las pensiones no sean las que tenemos ahora y eso requiere que ahorremos. Y que hagamos patrimonio. Que ahorremos y que hagamos patrimonio. ¿Y eso cómo se consigue? Pues teniendo una disciplina y luego gestionándolo bien. Es donde yo quería llegar, ¿no? Nosotros tenemos herramientas que además ahora la estamos mejorando, que eso yo creo que te va a hacer bastante feliz, María Jesús, que es el plan financiero, que es una herramienta donde el cliente nos da un balance como si fuera una sociedad, activos, pasivos, qué tiene, qué debe, los ingresos y los gastos, una cuenta de pérdidas y ganancias y luego la expectativa de gastos que pueda tener a futuro, ¿no? Pues quiero regalarle a mi hijo una casa cuando cumpla 40 años, bueno, se la regalas. Entonces, con esas premisas, nosotros le decimos al cliente si va a ser capaz de vivir con el patrimonio que le va quedando, si va a tener que vender el patrimonio si va a tener que ir consumiendo patrimonio para ir viviendo, o si va a poder vivir de la rentabilidad de ese patrimonio, o qué rentabilidad le tiene que dar ese patrimonio para vivir sin descapitalizarse. Para proteger el patrimonio familiar tenemos herramientas como es el testamento. El plan financiero es una buena herramienta porque, como bien dice María Jesús, sirve para que cada uno sepa lo que tiene y lo que le espera. El testamento es muy buena herramienta. El seguro de vida luxemburgués, el Unit Link, que lo ha comentado María Jesús, también está muy bien. Aquí en España estos seguros también se pueden hacer. Lo que pasa es que las aseguradoras españolas, primero, tienen riesgo no cubren a los tomadores de los seguros en caso de riesgo de solvencia. Normalmente, si quiebra una compañía aseguradora, es casi seguro que los titulares o beneficiarios de seguros de vida los van a mantener, pero no es seguro 100%, pero vamos, ocurriría casi seguro. Bueno, lo que yo os decía hace un rato, que no es previsible, que no puedes controlarlo todo. Que ya está. A partir de ahí, hay que dejar también las responsabilidades a los demás, cada uno que asuma su parte de responsabilidad con lo que le corresponde, ¿sabes? Llegamos hasta donde llegamos, actuamos con buena fe, buena intención, buena profesionalidad y nos desprendemos, que eso libera una barbaridad. Desprenderte del resultado final libera una barbaridad en todo. Yo creo que con la edad lo vamos aprendiendo, que sí, ¿verdad? ¿Cómo libera? Tú haces las cosas bien y el resultado que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ya está. Duermes muy bien, te quedas muy bien y dices, yo he hecho todo lo que he podido, me desprendo y frustración cero, ¿no? Gestiono las nuevas circunstancias. Me arremango y todo es trabajo. Para mí, al final, todo es trabajo. ¿Tenéis alguna pregunta para aquí así muy personal? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Me alegro de volver a veros.